requisitos previos para poder aprenderlo, para poderlo realizar de una forma adecuada. Buenas noches tengan todos ustedes que se están uniendo en este momento a este live. ¿Cómo se desarrolla una habilidad? O en realidad deberíamos de llamarlo, ¿cómo se desarrollan las diferentes habilidades? Porque lo que vamos a explorar en este live este día tiene que ver precisamente con las diferentes habilidades que hay. Primero, comprender esto y posteriormente comprender cómo se desarrollan cada una de ellas, porque las personas a veces hablan de las habilidades como si todas las habilidades fueran lo mismo, y en realidad no es así, en realidad, y todos lo hemos vivido, hay habilidades mucho más complejas, entendiendo por complejidad lo que incluye muchos más elementos y habilidades mucho más simples. No estamos hablando de dificultad. A algunas personas se les puede dificultar una habilidad simple, a algunas personas se les puede facilitar una habilidad compleja, pero ya hablaremos un poco más de todo esto para aclarar la diferencia entre las diferentes habilidades y aprender algo valioso en términos de la practicidad y las recomendaciones que pueden ser valiosas para tu vida al ir aprendiendo diferentes habilidades. Va a ser un aspecto importantísimo a considerar en todo esto. Primero te voy a dar un poco más de antecedente de dónde vengo para hablarte de todo esto. Algunos de ustedes que están conectados, y me queda clarísimo que me conocen bastante bien, hay algunos que no solamente me siguen en Facebook, sino han participado en algunas formaciones, incluso algunos de ustedes hasta en persona, en vivo. Pero para aquellos de ustedes que se están uniendo, que no me conocen, que pueden ser muchos, esperemos que mucha gente nueva empiece a unirse a estos lives, déjenme les doy un breve contexto acerca de mi historia. No es tanto presentarme como hablarles un poquito de mi historia en relación a las habilidades. Para muchos de ustedes que me conocen, saben que llegué a todos estos temas porque me dedicaba yo al tenis, porque yo jugaba tenis de alto rendimiento a nivel juvenil, y cuando doy el salto al profesionalismo, decido que uno de los elementos que necesito agregar, una de las cosas que necesito trabajar en mí, es precisamente el aspecto mental, lo que es el entrenamiento mental, porque era, de alguna forma podríamos decir que era uno de mis puntos débiles. Entonces decido trabajar en la preparación, en el entrenamiento mental. Cuando te hablo de esto, del tenis, no te voy a contar toda mi historia como a muchas veces la he contado y muchas personas la conocen, la ubican. No, quiero hablarte de las habilidades. Jugar tenis, como podría ser que juego en la actualidad golf o jugar a lo mejor fútbol americano, jugar fútbol soccer, son habilidades. O sea, para poder competir, estoy hablando a nivel competencia, obviamente que cualquiera que juega tenis necesita desarrollar cierto nivel de habilidad, pero ya para hablar de nivel competitivo es sumamente importante el tomar en cuenta cómo se puede desarrollar estas habilidades. El jugar tenis, el jugar fútbol, el jugar, no sé, cualquiera de estos deportes, requiere de ciertas habilidades. En realidad, si lo englobáramos en una habilidad, la habilidad de jugar tenis es una habilidad compleja. ¿Por qué compleja? Porque incluye varios otros aspectos que requieres de poder realizar para poder ejecutar adecuadamente un golpe de tenis y no solamente uno, sino poder consistentemente hacerlo y competir. Bueno, este es un aspecto que podríamos considerar lo que es a nivel de una habilidad. Hay personas que corren, ¿no? Que son corredores. Obviamente hay distintos niveles de correr y para llegar a ser un buen corredor también de competencia, también requieres de ciertos aspectos importantes de biomecánica, de comprensión de la técnica y demás. Pero si habláramos del corredor, no que compite, no que va ni maratones, ni carreras de 10K, ni demás, sino solamente el que lo hace por ejercicio, podríamos llamarlo una habilidad simple. ¿Por qué es una habilidad simple? Porque el que corre, ¿no? de alguna forma no, ni siquiera quiero poner distancia, pero que lo hace un poquito como por ejercicio. Si no lo hace bien, podría lastimarse. Esto me queda clarísimo antes de que se me vayan a molestar los corredores. Pero el correr es una habilidad simple porque prácticamente cualquier humano lo puede hacer, ¿no? Es decir, no a nivel de alto rendimiento, pero poder decir, le pides a un niño, a menos que tenga un problema motriz y demás, un niño ya me refiero a un adolescente, prácticamente todos van a poder correr, unos mejor que otros, esto me queda claro, pero la habilidad de correr es una habilidad simple. Tú le das un bastón de golf a cualquier persona, a cualquier niño que le digas que le pegue, y muchos no le van a pegar,
¿no? O sea, no van a poderle pegar, le van a pegar después de un tiempo, pero ya llegaremos a esa parte, porque es una habilidad más compleja, requiere de ciertas otras habilidades para poder ejecutar esa habilidad compleja. Entonces vamos a diferenciar habilidad compleja de habilidad simple. La habilidad simple no requiere de mucho, no requiere de muchas otras habilidades previas para poderla llevar a cabo, para poderla desarrollar. Va a requerir tiempo, ya hablaremos de esto también en unos minutos más, pero se requiere de cierto, no se requiere de tantos prerequisitos, vamos a llamarlo así. Las habilidades complejas requieren de otras habilidades previas, requieren de habilidades preadquiridas, por llamarlo así, para poderlos ejecutar. Pero así como te doy el ejemplo físico, funciona exactamente o muy similar, no es exactamente igual, pero muy similar a nivel intelectual, a nivel emocional incluso. Hay habilidades simples y hay habilidades complejas. Las habilidades complejas requieren de habilidades previas. Por ejemplo, para aprender a sumar o a restar, es una habilidad vamos a denominarla todavía simple, por eso se da en los primeros años de escuela, de primaria y demás. Obviamente requieres de algo previo, ¿no? Por eso digo que no es exactamente igual que el físico, pero requieres de algo previo, pero sumar y restar normalmente podríamos catalogarlos una habilidad simple. Si quieres realizar cálculo, si quieres hacer ya ciertas operaciones de ingeniería, eso son habilidades complejas. Necesitas tener varias habilidades previamente aprendidas para poder ejecutar ese siguiente nivel de pensamiento, de razonamiento. Quizá te parezca muy simple, muy bobo explicándolo de esta forma, pero quiero empezar por darte este contexto. Empezar este live explicando que hay habilidades simples y habilidades complejas. Que si tú lo que quieres es desarrollar, quieres convertirte en un gran inversionista, ¿no? Por ejemplo, algunas personas que me siguen saben que de vez en cuando les doy información de temas que pueden tener que ver con lo financiero, con las inversiones, etcétera. No porque yo sea un inversionista, bueno, inversionista sí, pero no porque yo sea el financiero o el encargado de esto, sino porque tengo relación, tengo amistades, tengo alianzas con personas que sí se dedican a ese aspecto. Entonces, hay que entender que para hacer inversión, por ejemplo, sí es una habilidad compleja porque requieres de entender varios otros aspectos, otras habilidades para poderlas ejecutar. Entonces, entendiendo esto, vamos a entender que las personas cuando llegan a nosotros, sobre todo a los entrenadores, a los coaches, a los entrenadores de programación lingüística, más en particular, se tiene a veces esta idea de que puedes aprender una habilidad en forma muy rápida, que puedes aprender, y diría en el término de muchos en programación o lingüística, puedes modelar la habilidad de alguien y desarrollarla en ti en forma casi mágica, casi automática. Ahí empiezan algunos de los mitos y algunas de las mentiras, y voy a atreverme incluso a decir algunas de las estafas de algunas personas en el medio de la programación o lingüística y de ese desarrollo personal en general. Vamos a empezar por entender lo siguiente. Richard Bandler y John Grinder, los papás, los creadores de la programación neurolingüística, crearon este modelo por medio de modelar, así le denominaron al proceso, personas con grandes habilidades en el campo de la terapia. Modelaron a Fritz Perls, a Virginia Satir, a Milton Erickson, son los más conocidos, pero también modelaron a Frank Fairley, modelaron a Moshe Feldenkrais, entre algunos otros nombres, ¿no? Entonces, ellos estudiaron, modelaron a personas sumamente capaces, sumamente habilidosas en el área de la terapia. Pero, ¿qué fue lo que extrajeron de esto? No crearon, o al menos no inicialmente, un modelo psicoterapéutico. Se fue desarrollando y para algunos que se especializan más son capaces de realizar psicoterapia, por llamarlo de alguna forma, una terapia psicológica, usando estas herramientas. Pero lo que modelaron inicialmente en programación neurolingüística fueron las habilidades lingüísticas que tenía Fritz Perls, que tenía Virginia Satir, que tenía Milton Erickson. ¿Por qué es importante hacer esta distinción de las habilidades lingüísticas? Porque John Grinder era lingüista, tenía un doctorado en lingüística. Richard Bandler no estudiaba ciencias de la información, era programador, de ahí el nombre programación neurolingüística, pero era un programador de computadoras sumamente habilidoso con las palabras. En México utilizaríamos incluso a veces el término merólico, hablaba muy rápido y con mucha habilidad, era muy persuasivo, tenía esta habilidad que había desarrollado por distintas circunstancias y cuestiones de su propia vida, pero a esa edad temprana ya era muy hábil con las palabras. ¿Por qué te hago esta distinción? Porque modelaron algo para lo cual ellos estaban preparados a modelar.
estudiaron algo que tenían ellos los requisitos previos para poder aprenderlo, para poderlo realizar de una forma adecuada. Y esto es sumamente importante. Cuando vamos a desarrollar una habilidad, tenemos que comprender si tenemos los elementos, vamos a llamarlo los requisitos, los elementos previos para poder desarrollar dicha habilidad. Para poder aprender una habilidad y de hecho acelerar el proceso del aprendizaje y no hacerlo quizá de forma más natural o orgánica, podríamos hacerlo empezando por entender qué habilidades necesitamos tener previas a la gran habilidad, por ponerlo de esta forma. Eh, por eso cuando enseñamos a hablar en público, por ejemplo, una de las recomendaciones del mismo Bandler cuando hacíamos la formación de entrenadores juntos, él la sigue realizando y normalmente seguirá haciendo las mismas recomendaciones que hacíamos juntos, es, por ejemplo, sugiere a las personas ir a clases de canto, no para convertirte en cantante, pero aprender a colocar la voz, aprender a apoyar en el diafragma, aprender a utilizar los resonadores, aprender a proyectar con la voz. ¿Es necesario ser cantante para poder hablar en público? La respuesta es no, no es necesario, pero sí es útil, sí es valioso, sí te permite que hay personas que, por ejemplo, están hablando en público y al cabo de 1 hora, 2 horas ya se quedaron sin voz. Como no la saben apoyar, como no saben respirar adecuadamente para hablar, es muy común que se queden sin voz al poco tiempo. Que incluso al otro día están todavía hablando como si ya no se hubieran quedado sin voz, porque no saben utilizar la voz. No todos los que hablamos en público pasamos por clases de canto y sin embargo sí aprendimos de una u otra forma a colocar la voz, a utilizar el diafragma, a utilizar los resonadores. Entonces es una habilidad previa, más simple, vamos a llamarlo así, que te va a permitir desarrollar la habilidad compleja de hablar en público. ¿Por qué doy ese ejemplo? Hay muchas personas que me han preguntado sobre esto recientemente, algunos de los que están conectados actualmente. Entonces es importante hacer esa distinción. Si tú quieres desarrollar una habilidad, sea la que sea, ya, y hablaremos un momento más, me pondré a leer sus comentarios y a interactuar más con ustedes en ese sentido, porque hemos desarrollado una habilidad que requiere de unas habilidades previas, va a ser mucho más fácil que aprendas esa habilidad si trabajas primero en las previas, aunque sea, vamos a llamarlo, no a fondo, no intensamente, pero sí lo suficiente para que te permita de alguna forma desarrollar esa habilidad. Porque si empiezas con la habilidad sin tenerlo previo, es como tratar de bajar una aplicación a tu teléfono o un programa a tu computadora sin contar con los requisitos del sistema. Muchas veces en la actualidad les tocará a algunos de ustedes, yo utilizo Mac, utilizo una MacBook Air y tengo un iPhone, ¿no? Por cuestión de sincronizar los equipos y demás. Muchas veces te dice, para bajar esta aplicación o esta actualización de tal aplicación, se requiere que tu sistema operativo sea el que quieras, iOS, en el que vayan ahorita, ¿no? 11, 12, 14, lo que sea, ¿no? No estoy ni siquiera pendiente en estos momentos. Pero es porque se tiene que estar actualizando el sistema para poder utilizar esa aplicación o utilizar la aplicación. Funciona igual en nosotros. Hay personas que creen que pueden llegar y modelar una habilidad compleja de alguien más sin tener los requisitos previos, sin tener las habilidades necesarias, los cimientos para poderlo hacer. Entonces, ese es mi primer comentario, mi primera observación importante para ti en este live. Es, para desarrollar habilidades, es necesario comprender las habilidades previas que requieres para poder desarrollar esa habilidad. Por eso se sugiere, por ejemplo, en el deporte, en muchos deportes, se sugiere que se practiquen diferentes deportes hasta cierta edad. Depende del deporte, te sugieren que los niños sigan jugando de muchos deportes hasta los 10, hasta los 12. En algunos casos se hablan hasta incluso hasta los 14, 15 años. ¿Por qué? Porque otros deportes te van a dar ciertas habilidades motrices, ciertas habilidades motoras, ciertos aspectos de coordinación, hasta de control emocional en algunos casos, que te van a ser útiles para dicho deporte. Entonces, por ejemplo, en el caso del tenis, el caso del golf, normalmente empiezan muy jóvenes y llega una edad, más o menos 12, depende de uno de los deportes, entre 11, 12, hasta 14 años en algunos casos, que ya sugieren que si va el niño a dedicarse a ese deporte a nivel competitivo, es que decimos en México, se clave en un solo deporte. Pero los otros deportes, previamente si juega fútbol y juega básquetbol y juega esto y juega lo otro,
antes de esa edad son muy valiosos porque le ayudan a desarrollar esas habilidades, vamos a llamarlos otras más simples, que van a ayudarle a tener a desarrollar esta habilidad compleja. Lo mismo va a suceder en términos de habilidades intelectuales, de habilidades profesionales. Para realmente llevar a cabo ciertas funciones, ciertos trabajos, es importante para desarrollar la habilidad necesaria para ejecutar ese trabajo, va a ser importante a veces aprender cosas más, vamos a llamarlo más simples, más sencillas, más elementales, que te van a dar los cimientos y las bases para poder desarrollar la habilidad más compleja. Entonces, ese es como un primer punto con el que quería, digamos, de alguna forma, iniciar este punto, pero tenemos normalmente para bajar un programa, te dicen los requisitos del sistema. Si no tienen la velocidad del sistema operativo, no tiene la capacidad de memoria, no tiene lo necesario en la computadora, por más que quieras instalarle un nuevo programa, no va a funcionar. Después de que sí, te das cuenta que sí tienes los requisitos del sistema, se trata de descargar e instalar al equipo. En la actualidad ya casi todo se baja por internet. Anteriormente habían los CD-ROMs y metías el disco y había que descargarlo, el programa y después instalarlo y demás. Bueno, aquí ahorita lo estamos poniendo en un solo paso porque hay muchas veces ya en internet te da la opción de descargarlo e instalarlo en el mismo paso. Algunos se descargan y después se instalan. Pero bueno, este es el proceso de aprendizaje, vamos a llamarlo así. Pero ya que lo instalaste en tu máquina, ya que lo instalaste en tu teléfono, hay que abrir la aplicación, hay que abrir el programa y aprender a usarlo. Lo cual es ese desarrollar la habilidad. No porque tengas el deseo de tener una habilidad, no porque lo hayas descargado en tu teléfono o en tu computadora, ya sabes usarlo. Yo por años tuve Excel en mis máquinas y nunca había aprendido a usarlo. No era para mi función en el negocio no era necesario. Esa parte la llevaba a cabo mi socia, esa parte la llevaba a cabo otras personas que hacían tablas de Excel, que hacían la contabilidad, que hacían esto o el otro. Entonces yo no requería o consideraba no necesario saber utilizar Excel. Entonces lo tenía en mi máquina, pero no lo sabía utilizar. Esto es parecido a aprender una habilidad, pero no practicarla y no desarrollar la habilidad. No porque aprendes algo, ya tienes la habilidad. Este es un error que muchos alumnos, que me encuentro que muchos alumnos cometen en los cursos, por ejemplo, de programación o lingüística. Dicen, yo ya aprendí a hacer anclajes. Y si les pregunto, ¿cuántos anclajes has realizado afuera en el mundo? No en el salón de clase, en la práctica de 1, 2 o 3 ejercicios que hayas hecho. ¿Cuántos has hecho en el mundo? Me he topado con personas que más de 10 años después de haber tomado una formación, y esto fue un caso que yo todavía como alumno conocí, pues bueno, mis compañeros tiempos atrás, estoy hablando hace 28, 27, 26 años, personas que me topé años después, oye, supe que sigues en todo esto de programación lingüística, qué interesante, qué chévere, qué padre, me da mucho gusto, yo también ahí sigo todos los cursos. Y le pregunté, porque me dijo, está interesante lo que escribiste en tu libro, Transformación Profunda sobre los anclajes. Y le digo, bueno, pues me da gusto, ¿y tú cómo te ha ido con todo esto? Y dice, no, bueno, mira, la verdad es que yo todavía no he hecho ningún anclaje. Estamos hablando que me la encontré a la persona más o menos 12 años después de que estudiamos juntos. 12 años sin aplicar una sola vez un anclaje. Eso es la muestra de saber en teoría cómo funciona, haber hecho un ejercicio a lo mejor en clase o dos, los que fueran, y nunca aplicarlo. Y eso significa no tener habilidad. Sé de qué se trata, pero no tengo la habilidad desarrollada. Así como con eso hay personas que pasan por la universidad, aprenden la teoría, se la memorizan para los exámenes, pero no la aplican. No aplican, vaya, desde cosas tan simples como a veces mis reglas de tres. Pero hay personas que no aplican su conocimiento administrativo, financiero, contable, lo que les enseñaron en la universidad, que ya era más relacionado con su propio tema, con su propia profesión, y no lo han aplicado. Esas personas tienen conocimiento en el mejor de los casos, pero no una habilidad desarrollada. Entonces hay que entender y hay que comprender esas diferencias, esa cuestión. Entonces les comparto otra imagen importante en ese sentido, estoy yendo al lado equivocado, es que cuando vamos a desarrollar una habilidad, se plantea esta idea. Primero, y hasta la izquierda lo tenemos incompetencia inconsciente, es decir, no sé que no sé. No sé que no tengo esa habilidad. Ahora, ¿cómo me entero que no la tengo? ¿Cómo me hago consciente de esa incompetencia? Por medio de retroalimentación, de feedback, que algo en el mundo me hace saber que no tengo la habilidad, el conocimiento, lo que sea en este caso, y
es como me vuelvo incompetente, o sigo siendo incompetente, pues, pero soy consciente ya de mi incompetencia. ¿Cómo puedo pasar de esa incompetencia consciente a una competencia consciente? Es decir, a ser capaz de hacerlo. Aunque lo tengo que pensar, cada vez que lo hago, lo estoy pensando, soy todavía muy mecánico, incluso en algunas de estas habilidades todavía lo tengo que pensar demasiado. Esto se hace por medio de entrenamiento, de educación. Aprendo cómo se lleva a cabo esto. Ahora, ¿cómo paso de la competencia consciente a la competencia inconsciente, que sería el último nivel, el cuarto de los niveles? Es decir, regreso al nivel de de lo inconsciente. Si se dan cuenta en esa diagonal que es punteada, es de un lado está, del lado izquierdo está lo inconsciente y del lado derecho está lo consciente. ¿Cómo paso de ser competente conscientemente, saber cómo hacerlo y que lo pienso, a ser competente inconsciente? Es decir, que ya ni siquiera lo pienso, que me sale natural, que aquí es en donde estaríamos hablando de que alguien ya tiene una habilidad. No tiene el conocimiento, no sabe técnicamente cómo hacerlo, o sea, ya lo supo, obviamente, pero ya lo hace sin pensarlo, ya le sale natural, esta competencia inconsciente. ¿Cómo se logra? Por medio de repetición consistente. Es decir, no logramos desarrollar una habilidad sin repetición, sin constancia. Si no estamos practicando las cosas, no vamos a lograr el desarrollar la habilidad. Este es el segundo punto muy importante a comprender, que es las habilidades se desarrollan por medio de repetición, por medio de la práctica, del estarlo llevando a cabo. Hay muy pocas habilidades, y ahorita voy a explicar un poquito más al respecto, hay muy pocas habilidades que puedes desarrollar sin práctica, hay muy pocas habilidades que puedes desarrollar sin constancia, sin disciplina. Hay algunas, sí, y hay procesos, hay herramientas que a veces pueden ayudar a acelerar este proceso. Y sin embargo, hasta las técnicas, voy a hablar en este momento de las de programación o lingüística, que no son las únicas, pero son algunas de las que más domino a nivel personal y que algunos de ustedes conocen. Aún esas habilidades de programación o lingüística no te dan una habilidad en forma inmediata. Y me voy a los papás, a los fundadores de la PNL. Para muchos son casi, casi santos, San Bandler, San Grinder, y lo que ellos digan es verdad absoluta y demás. Bueno, yo trabajé, para los que no lo saben, para los que son nuevos en este espacio, dicté cursos al lado de Richard Bandler, uno de los dos fundadores de la PNL, durante una década completa. Lo hice en más de 25 formaciones distintas, conviví con él en su casa, él convivió en la mía, pasamos mucho tiempo juntos en esa década que trabajamos juntos. Bandler y Grinder se tardaron 9 meses modelando a Milton Erickson. Las personas a veces asumen que llegaron, lo vieron, lo aplicaron su magia PNL y al otro día ya eran capaces de hacer lo mismo que hacía Erickson. Totalmente falso. 9 meses se tardaron en extraer, en tener el modelo ya funcional de lo que hacía Milton Erickson. En el caso de Fritz Perls fue más rápido, era más simple lo que hicieron, pero Bandler ya llevaba más de 2 años cerca del trabajo de Fritz Perls para ese momento. Él había sido editor del último libro de Proust, falleció Proust y todavía estaba un libro inconcluso, entonces le dieron material en video a Bandler, que terminó siendo un libro llamado Eyewitness to Therapy, que sería testigo a terapia, creo que lo tradujeron, que después se unió a otro libro y entonces está 2 libros en uno. Pero si alguno de ustedes lo compra de Fritz Perls, busca Eyewitness to Therapy, vas a encontrar, dice editor Richard Bandler, era un joven Bandler de 22 años en aquel momento, trabajaba en una editorial, le dieron el material en video y él hizo las ediciones. Entonces, cuando deciden modelar a Perls, que fue aparte en videos porque había fallecido, ya llevaba mucha experiencia Bandler haciéndolo y aún así se tomaron un par de meses, no fue a una cuestión de llegaron y en 2 horas ya tenían el modelo. Porque es importante hacer esta distinción o esta aclaración a todos los que me siguen, que son amantes de la programación o lingüística, porque desde ahí empieza para algunas escuelas la mentira o el mito de que modelar una habilidad es una cosa que puedes hacer en cuestión de minutos. Si quieres aprender una habilidad, modelar una habilidad simple, una habilidad exageradamente simple, pues probablemente lo puedas hacer en cuestión de minutos si ya tienes todos los elementos necesarios para tener esa habilidad. Pero la realidad es que esas habilidades también, aún sin programación no lingüística, hubieras podido modelarlas bastante rápido o aprenderlas, ya no las llamemos modelarlas. Habilidades más complejas requieren de más tiempo, requieren de la práctica, de la repetición y de hacer lo necesario para desarrollar la habilidad. Y este es un aspecto importante, porque entonces, y les voy a compartir una tercera imagen, no crean que tengo esto para llenárselos de imagen, para los que me han visto en otros lives dicen, no, ahora tiene hasta imágenes. Sí, quise ilustrar esto para hacérselos más fácil de seguir mis palabras y
y no los confunda a veces con todas las anécdotas que además muchas veces empiezo a contar. Pero les quiero compartir esto. Vamos a hablar, ya les dije, empecé hablando de que hay habilidades complejas y habilidades simples. Vamos a ver que lo dividí aquí en 4: habilidades físicas simples. Abajo están las habilidades físicas simples y las habilidades intelectuales simples. Ya di algunos ejemplos previamente. Y arriba están las habilidades físicas complejas y las habilidades intelectuales complejas. Pero lo nuevo, porque esto ya te lo mencioné, vete hasta el lado izquierdo de este esquema y vas a encontrar que dice pocas repeticiones. Esto es lo que se requiere para una habilidad física simple, para hacer desarrollar una habilidad que es, voy a catalogarla como simple. Con pocas repeticiones desarrollas la habilidad. En cambio, las habilidades complejas requieren de muchas repeticiones más habilidades simples, es decir, ya tener, como ya lo había yo mencionado, tener de alguna forma cierto conocimiento, ciertas habilidades que te van a permitir entonces desarrollar estas habilidades que son más complejas. Entonces, aquí quiero hacer una recomendación muy puntual, porque además sé que muchas personas que se conectan a los lives a veces no pueden quedarse mucho más tiempo. Entonces, aunque vamos a seguir mucho tiempo más, aquí estamos apenas llegando a la primera media hora, quiero que para los que por alguna razón y por el horario en el que están y lo que fuera tuvieran que desconectarse, y allí se lleven algo muy concreto hasta este punto. Hasta este punto es lo primero. ¿Quieres desarrollar una habilidad? Tienes que primero catalogarla. O sea, ¿es una habilidad simple? ¿Es una habilidad compleja? No es que tenga yo una receta mágica ahorita para decirte compleja o simple. ¿Por qué? Porque va a variar mucho dependiendo de tus propias habilidades previas a adquirir esa habilidad. Entonces, para mí, aprender una habilidad, a lo mejor lingüística, eh, muchas ya serían bastante complejas, pero para mí ya sería mucho más sencillo porque ya tengo muchas otras habilidades desarrolladas, complejas. En cambio, para una persona, a lo mejor aprender por primera vez el metamodelo, uno de los modelos de lingüísticos en programación o lingüística, a lo mejor para la persona que nunca ha estudiado nada de esto y nada más ha cursado lo que les enseñaron en la escuela en la materia de español o lingüística y demás, entonces puede ser mucho más difícil. Y aquí se usa la palabra difícil, no complejo. O sea, complejidad pues es porque tiene muchos elementos, pero también la dificultad puede variar mucho dependiendo de la habilidad que ya tengas. Entonces, primero catalogarlo. ¿Quieres desarrollar una habilidad que es compleja? ¿Cuántas de las habilidades simples necesarias para esa habilidad compleja ya tienes? Esto es como revisar si tienes en tu computadora o en tu teléfono suficiente espacio para bajar la aplicación, si tienes la actualización más reciente. ¿En dónde estás tú? ¿Cuál es tu estado actual? ¿Tienes las habilidades que necesitas para poder aprender esa habilidad compleja? De ser así, entonces te va a ser mucho más rápido y mucho más simple. Si quieres desarrollar una habilidad, si yo el día de hoy quiero aprender, o sea, yo juego golf, si el día de hoy quiero aprender a ejecutar un golpe de golf, por decir, hay efectos, uno se llama fade, otro se llama draw, que hace que la pelota gire hacia un lado, gire hacia el otro. Bueno, es irrelevante, a los que sepan golf saben a qué me estoy refiriendo, pero si no sabes golf no importa. El punto es de que yo en estos momentos y mi nivel, pues soy un amateur, no me dedico profesionalmente al golf, por el nivel que tengo y por lo que sé pegar, la habilidad compleja de ejecutar un draw, porque a mí se me da fácil el fade para un lado, pero el draw me cuesta un poco más de trabajo, en realidad la podría desarrollar si me paro en un área de práctica y durante, no sé, 1, 2, 3 semanas, no tengo la duración exacta, pero me dedico todos los días a trabajar en ese golpe, es muy probable que lo pueda realizar porque yo ya juego golf, porque ya tengo un nivel bastante aceptable en el juego de golf. Si una persona nunca ha pegado a la pelota de golf, primero tiene que desarrollar habilidades mucho más básicas en el juego de golf para poder desarrollar ese golpeo, ese draw. Entonces, a nivel intelectual, sea hablando lingüísticamente, decía hace unos instantes, físicamente hablando de actividades deportivas, sea lo que sea, primera recomendación es la habilidad que te llame la atención, que quieres aprender, es clasifícala, es compleja. Muchas de las que te van a interesar, dependiendo de tu edad, por supuesto, pero muy probablemente sean complejas. Entonces tienes que pensar en segundo término. ¿Qué habilidades más simples necesito tener para poder desarrollar esa habilidad compleja? Porque definitivamente, si eres una persona que quieres dedicarte a las finanzas, a las inversiones, voy a decirlo, por ejemplo, algunos quieren aprender inversión en la bolsa o inversión en Forex, ¿no? El intercambio de moneda, o quieren invertir en bienes raíces incluso. Pero me ha tocado personas que de verdad sus matemáticas básicas están por los suelos. Y no es por criticarlos y decirle algo malo, pero es si no eres capaz de comprender que si tú tienes una propiedad, por darte un ejemplo
el que quieras, que vale, vamos a ponerlo en dólares porque no todos los que me siguen son mexicanos, vamos a ponerlo una propiedad que cueste $200,000, porque era el precio que iba a poner en pesos más o menos, pero $200,000, vale la propiedad, ¿no? La compras. Si tú la estás rentando, esa propiedad, en $1,000, o sea, son 200,000, estás rentando en $1,000, estás rentando al mes por el 0.5% de lo que vale la propiedad. ¿Estás de acuerdo? O sea, tienes esa cantidad. Si no te doy las matemáticas para eso, a eso es a lo que me refiero. Si necesitas sacar una calculadora para hacer esto, no está mal. Pero ojo, vas a tener que trabajarle un poco en esas habilidades básicas para poder hacer las habilidades más complejas y que te sea más sencillo. Vale 200,000, lo estás rentando en $1,000, entonces está en una doscientava parte, es decir, no es 1%, sino 0.5%, es la mitad del 1%. En un año, eso quiere decir que te van a pagar de renta el 6%, es lo que le vas a sacar a tu inversión. Pero tienes que pagar, al menos en México, tienes que pagar un impuesto, es el predial, vas a tener que hacer ciertos gastos, en algunos casos algo de mantenimiento con lo que te dan en la renta y demás. Entonces es probable, y esto lo platicaba con un amigo inversionista que maneja cantidades de varios millones de dólares entre sus clientes y su propio dinero, y estamos hablando de esto precisamente, su mamá tiene propiedades y le saca al año, en realidad ya quitando gastos, etcétera, y la depreciación y la inflación, etcétera, le saca 3 a 3.5% anual. Si lo tuvieran una inversión súper conservadora, en México hablamos de los CETES, bueno, no sé, hay bonos, etcétera, una inversión súper conservadora, lo más probable es que le sacara el 6 o 7%, es decir, prácticamente el doble. Pero las personas, en términos generales, que quieren sentirse inversionistas muchas veces, ni siquiera habilidades muy básicas, muy simples de matemáticas, tienen en su dominio como para sacar una cuenta como la que te acabo de hacer. Ahora, eso no me hace a mí inversionista, o bueno, inversionista, insisto que sí, especialista en inversiones y financiero y demás. Yo para cuando a las personas que quieren invertir dinero, yo tengo una alianza con esta empresa Seberc, de un querido amigo, jugábamos tenis juntos hace 30 años, 35 años, entonces tengo toda la confianza del mundo y sé que es un profesional en la materia. Pero a lo que estoy queriendo ejemplificar, espero que funcione de esta forma como metáfora, es que hay habilidades básicas o simples que requieres de tener para poder comprender a otro nivel. Ahorita te di un ejemplo muy simple, con una propiedad y un número bastante redondeado. Ahora imagínate cuando ya quieres jugar con otros elementos y otros aspectos que son parte de todo esto. Entonces, hay varios aspectos a considerar y habilidades simples que vas a necesitar para desarrollar la habilidad compleja. Y me quedé nada más en la más básica, a lo mejor matemáticas, pero hay otras habilidades que pueden ser necesarias. Si tú vas a ser inversionista y no nada más tu propio dinero, sino invertir el dinero de otras personas, vas a tener que también saber comunicar adecuadamente para no solamente convencer a las personas que pongan el dinero contigo, sino saber comunicarles los resultados que vas obteniendo, seguir ganándote su confianza conforme pasa el tiempo, aun cuando hay a veces caídas, porque es normal en ciertos mercados, es que mantengas todavía la confianza. Entonces, es otra habilidad que requieres tener para poder tener esa habilidad. Entonces, las habilidades complejas normalmente se construyen, se conforman de habilidades simples. Y este es un punto importante a comprender. Ahora, otro aspecto, porque insisto, con el tiempo algunos se me puedan ir, el otro punto muy importante, si hablé ahorita de las complejas y de las simples, el otro punto importantísimo a comprender es que las habilidades requieren de tiempo. Ya te puse el esquema. Para pasar de la competencia consciente a la competencia inconsciente, es decir, que ya ni lo piensas y te sale fácil y naturalmente, es sumamente importante la repetición, la disciplina, la constancia para poder desarrollar esa habilidad. ¿Cuánta repetición requieres? La respuesta, aunque a muchas personas no les gusta que yo diga depende, en realidad depende de tu propia habilidad, de tu talento, de muchos factores. Hay personas que aprendieron habilidades hipnóticas, ¿no? Alumnos, que lo lograron con repetirlo de verdad 20, 30 veces, ya los veías con una fluidez, pero impresionante. Personas que lo lograron incluso con algunas pocas menos repeticiones que esas. Y hay personas que necesitan hacerlo 100 veces antes de que se les grabe más el proceso y cómo hacerlo. Y a lo mejor ya dominan una parte, pero no logran controlar la modulación de la voz. Hay quienes son muy buenos técnicamente con las estructuras lingüísticas, pero que no tienen la misma destreza o habilidad con la habilidad, pues exacto, es que es una habilidad simple más con esta modulación de la voz. Manejar los distintos tonos, los ritmos y poder utilizar la voz como una herramienta, como un instrumento musical para tener ese efecto. Entonces,
todos esos son aspectos, es entender lo de las habilidades simples y entender que se requiere de tiempo y de disciplina. De hecho, y voy a hablar un poco más adelante de esto, ahora que estoy proponiendo, que estamos ofreciendo al mercado esta membresía NeuroInc Live VIP, la idea de tener a la gente durante membresías anuales, que ahorita se está regalando 3 meses, y bueno, ya les hablaré de todo esto más adelante, pero esta membresía es para tener cada 2 semanas un curso nuevo, que se están reforzando algunas cosas de cursos anteriores, todo está planeado de alguna forma, pero es tener un curso nuevo cada 15 días. Esto para mantenerte constantemente trabajando en ciertos aspectos. Es a un precio que sería lo de prácticamente una formación. De hecho, cuesta una cuarta parte de lo que era una formación presencial de una semana en algún otro momento, ¿no? Y hasta menos de una cuarta parte, en algunos casos una quinta parte. Entonces, la idea es esto, es porque lo que me interesa el día de hoy con cada una de las personas que aprende conmigo es que desarrollen la habilidad, que tengan la constancia, la práctica, que de verdad tengan los resultados, porque demasiadas veces me tocó estar en la parte de dar la formación y que la gente le gustara, porque la realidad es que la mayoría de las veces a la gente le gustaba la experiencia, pero no necesariamente desarrollaban la habilidad, porque cuando haces un curso de 3 días o 5 días o 6 días, lo que hacía con Bandler, o una formación de 10, 12 días, ves un tema un día, practicas 1, 2, a lo mejor 3 ejercicios con eso, y al otro día ya estás en otro tema y ya no regresas a ese tema. En algunas ocasiones nosotros sí tratábamos de regresar a algunas cosas, pero en términos generales ya vas a lo que sigue. Entonces ya se vio, ya quedó en el pasado, y muchas personas no lo practican y no desarrollan la habilidad. Por eso quiero hacerlo más compacto. Cada una de las presentaciones que se va a hacer en vivo es para hacerla interactiva, pero a los pocos días va a estar grabada en plataforma para poderla ver 100 veces. Si necesitas reforzar el tema y practicarla, ¿no? Separado con las distintas tareas y ejercicios. Ahora, esto no es porque esté haciendo el comercial, que lo voy a hacer un poco más adelante a detalle, pero es para entender por qué lo estoy haciendo. Es porque para mí es importante que sí se desarrollen las habilidades, que no se queden nada más en conocimientos. Ah, sí, aprendí alguna vez, me contaron y aprendí de esa técnica. Yo quiero la he utilizado tantas y tantas veces que ya es natural. Para mí hacer el rapport, que hay distintos niveles de rapport, etcétera, esto ya se los compartiré en otros momentos, pero es la habilidad, porque es una habilidad del rapport. La habilidad más simple es observando, a ver, vamos a descomponer, la habilidad de igualar, de mimetizar la postura de otra persona requiere una habilidad más simple que naturalmente la desarrollamos, pero es de observar. No es nada más ver, es observar. Observar y ser capaz de replicar, de imitar la postura que tiene la otra persona. Ese tipo de rapport, por cierto, es el más sencillo. Funciona en ciertos casos, pero no es precisamente el más eficiente de todos los reportes, pero bueno, ya es uno, ¿no? Ya te da algo. Necesitas ciertas habilidades muy básicas, muy simples para poder desarrollar. Entonces, para mí, ese tipo de rapport, yo lo llamaría incluso todavía una habilidad simple, aunque requiere 2, 3 habilidades más simples, en general es muy simple. Ahora, quieres hacer un rapport mucho más avanzado, mucho más poderoso, por ejemplo, el rapport a las expectativas de las personas, tienes que ser capaz de extraer y de observar y calibrar qué expectativas tienen las personas, qué están esperando de ti. Es tener cierta capacidad, cierta información previa, por supuesto, de un perfil, del entorno de la persona, pero además comprender con muy poca información que te pueda dar la persona, en ciertas frases detectar lo que son presuposiciones, implicaciones, todo lo que está detrás de lo que la persona dice, para entender su sistema de creencias, su forma de pensar, y poder de esta forma entender sus expectativas que puede tener hacia ti o hacia el profesional que está buscando, y poder hacer rapport con esa persona. Entonces, ahí ya necesitas de una habilidad un poquito más avanzada. Cuando decimos más avanzada, en términos de la clase de hoy, es un poco más compleja, requiere de otras habilidades. Necesitas entender lo que es una presuposición. Una presuposición es lo que tiene que ser cierto en un enunciado para que el enunciado sea verdad. Es decir, a menos que la persona esté usando metáforas o mintiendo, cada vez que usamos un enunciado estamos utilizando por lo menos, así, pero súper por lo menos, 2, y así a súper mínimo, presuposiciones. Porque cada vez que usamos un verbo estamos presuponiendo la posibilidad de ciertas cosas, y en implicación la imposibilidad de otras muchas veces. Y cuando estamos usando un sustantivo estamos presuponiendo la existencia de algo, y muchas veces también por implicación la inexistencia de otras cosas. Cuando ya usamos adjetivos, ya sea el universo se abre y ya estamos hablando a lo mejor de 6 presuposiciones, y usamos adverbios ya son 12, 15 presuposiciones en un solo enunciado. Esto porque es importante, ahorita no es la clase, ya lo hablaremos, habrá un live hablando más del lenguaje y demás, pero ¿por qué es importante? Porque esa habilidad
habilidad de poder detectar presuposiciones te va a permitir que en cuanto escuchas un comentario de una persona, ya no uno, a lo mejor 3 comentarios, que son pocos, pero ya te va a dar al menos, ¿qué te voy a decir? Entre 12 y 15 elementos valiosos a nivel presuposición para que tú puedas hacer un cálculo mental de cómo podrías cumplir con sus expectativas. Entonces, ya es una habilidad compleja porque ya requiere de más habilidad que solamente ver si cruzas los brazos y tú cruzarlos. O sea, eso es mucho más simple. Útil, sí, tiene sus limitaciones. La otra es más profunda, tiene otro tipo de complicaciones, incluso algunas limitaciones, ¿no? Entonces, ese es parte del punto que estoy queriendo compartir contigo. Para desarrollar habilidades, clasificarlas, entender que toman algo de tiempo y de esta forma, por eso en la actualidad lo que quiero compartir con ustedes es formatos, herramientas en donde puedas estar desarrollando la habilidad, no solamente te lance la información y listo. Ahora, algunos podrían preguntar, y ahorita me voy a las preguntas, todavía no me he querido ir ahí porque muchas veces me desvío completamente sus preguntas, con todo gusto, pero hay quien de repente dice, oye, pero estabas hablando de esto y ya te fuiste por otro lado. Entonces, primero quiero como redondear esta idea de las habilidades. Hay quien me dice, oye, pero pues Richard Bandler, instalación inconsciente y te pone las habilidades en la mente. No, Bandler, instalación inconsciente te puede instalar creencias en la mente. Bueno, no solamente Bandler, yo lo puedo hacer y algunas personas que aprendimos con él. ¿No? Te podemos instalar que se llama instalar porque Bandler era programador, es el término que se usa en esto. Básicamente es poner una creencia en la mente de las personas. No es magia. Si la persona tiene creencias que se contraponen con la que tú estás poniendo, va a haber un cortocircuito, no va a entrar, no es magia de que puedas convencer a la persona de lo que sea. Tienes la habilidad de poder introducir ideas, ¿no? Por lo menos la duda a veces en ciertas situaciones, pero puede instalar una idea, puede instalar una estrategia, una secuencia de pasos en tu mente que es el prerequisito, digamos, ya de una habilidad, ya no nada más es una idea, como sería una creencia, sino ya es una secuencia de pasos, se le llama estrategia o un programa mental. Para que eso se convierta ya en habilidad, sea mental o emocional o de la que fuera, requiere de practicarse, no nada más es, ya lo puso en historias. Y ese es otro de los grandes mitos. Las personas piensan que estuve en un curso con alguien que hizo hipnosis y ya me programó y ya tengo la habilidad. No, tienes ciertas ideas, tienes ciertas sugestiones, hay cosas que te van a funcionar, porque no estoy diciendo que no funcione, pero no es lo mismo que desarrollar una habilidad. Una habilidad se requiere de ese tiempo, de esa disciplina, de esa constancia, para que se dé ese paso de la competencia consciente a competencia inconsciente, o incluso para que, vamos a pensarlo de esta forma, vamos a suponer que con hipnosis de verdad podemos meterte un programa en tu mente. Puedes tener un programa dentro de tu mente, pero no usarlo, como yo he tenido a lo largo de mi vida muchas aplicaciones en mi teléfono y no las usaba. Hay aplicaciones que todavía ni siquiera sé para qué son, una que dice salud, ¿no? O sea, entonces, bueno, ¿qué te puedo yo decir? En ese sentido, así es como se da esta cuestión. Entonces, es un aspecto importante, es entender, y esto también hay algunos de ustedes que me lo han valorado y hay a quien no le va a gustar, y me queda claro que hay quien quiere seguir creyendo a veces en el ratón de los dientes, ¿no? En la hada que te trae dinero cuando se te cae un diente. Hay cosas que sí son y son como son, y hay cosas que se utilizan y se dicen para vender, ¿no? Que se dice que te puedo programar hay cursos, conocí personas que cursos para aprender inglés en 3 días. Ni los gringos, ni los ingleses, ni los australianos aprendieron inglés, su propio idioma, en 3 días. Los niños se tardan un proceso, en un tiempo y un proceso para desarrollar la maestría, la habilidad en un idioma. Y es más, hay ingleses, hay australianos, hay americanos que todavía, ya como adultos, todavía ni siquiera dominan el idioma, ¿no? Entonces, una cosa es que puedas aprender ciertas cosas y que sí hay herramientas, incluso desde la sugestopedia y la sofrología. Mucho antes de la PNL ya existían métodos y las sugestopedias utilizando música barroca y programando de cierta forma para crear este aprendizaje acelerado. Hay herramientas, por supuesto, pero ya una habilidad toma tiempo, y el tema de hoy son habilidades, no nada más un concepto o un conocimiento básico. Es cómo desarrollas una habilidad, requiere de ese tiempo. Entonces, déjenme. Antes de continuar, voy a leer que tenemos un montón de mensajes. Okay. La práctica es lo importante. La gente cree que la píldora mágica existe.
Flavio, totalmente. Ese es el problema, ¿no? Y hay personas que se molestan conmigo porque yo digo que no es así. Rumi, ok, ahorita dice Bandler en el libro de conversaciones menciona que si quieres desarrollar una habilidad, por ejemplo, aprender a tocar guitarra, necesitas de una estrategia para aprender a tocar y también necesitas de una estrategia que te lleve a practicarla y disfrutar, llevarla a practicar. La última, ¿cómo se hace para hacer que algo que quieres aprender lo practiques tanto como lo disfrutas? Por ejemplo, si quisiera aprender a hacer inducciones, tengo que practicar. A ver, mira, vamos, Rumi, vamos a entenderlo así. Bandler explica en el libro Conversaciones que hay una estrategia. Aquí hay un punto importante que debo de decir. Todo para Bandler, y coincido con Bandler en eso, todo lo que hacemos lleva una estrategia mental, o sea, una estrategia, por eso estaba en el libro PNL volumen 1. Muchas personas que han estudiado PNL no se les enseñó el tema de estrategias. No es que para muchas cosas no se necesita, pero para entender a fondo esto es importante entender estrategias. De hecho, es el primer tema que enseño durante casi 3 módulos del ABC de la PNL, que va a ser un regalo para todos los que se compren la membresía de la que estaba mencionando hace un rato. Para el rato explico ese punto, ¿no? Entonces ahí viene ya el tema de estrategias. Ahora, entonces, para Bandler, todo lo que hagamos requiere una estrategia. Entonces, no se refiere a una estrategia como una estratega de, a ver, voy a hacer esto porque esto va a pasar lo otro. No, estrategias en programación neurolingüística para el trabajo de Bandler es la secuencia de pasos mentales. Es veo algo, me digo algo, siento algo, imagino algo en mi cabeza, externo con algo con palabras. Entonces, la secuencia de pasos mentales que llevamos a cabo se le llama en programación neurolingüística estrategias. Este es el primer punto a entender, porque muchas personas piensan que cuando se refiere a una estrategia, que se está hablando de tengo que pensar estratégicamente, pues, si hago esto como jugar ajedrez. No, se refiere a la secuencia de pasos mentales. Entonces, Bandler dice que para aprender, desarrollar una habilidad, aprender a tocar la guitarra necesitas una estrategia. Bueno, de hecho, Bandler dice que para hacer lo que sea necesitas una estrategia. Entonces, estás medio sacado de contexto como lo estás planteando, pero no importa. El punto es una estrategia, sí, la estrategia de cómo tocan la guitarra, es decir, qué pasos mentales siguen para tocar la guitarra. Pero habla de una estrategia para practicar, porque precisamente él habla, y lo he dicho en muchas ocasiones, en varios lives, él siempre compartió conmigo que para el trabajo que hagas con las personas necesitas trabajar en 3 aspectos: sus creencias, su toma de decisiones y su motivación. Creencias no es una estrategia, creencias es un concepto, es una idea que está incluida en muchas estrategias porque es un criterio para ejecutar ciertas cosas. Segundo, la toma de decisiones es una estrategia, es una secuencia de pasos para decides hacer, decides no hacer, decides hacerlo de una forma o de otra. Y la motivación, que es una estrategia, una secuencia de pasos que te lleva a actuar. Para Bandler, motivación no se refiere al estado de entusiasmo, sino a lo que te lleva a la acción. Yo, de hecho, lo llevo un paso más allá de hablar qué es lo que te lleva a la acción, los pasos y además los motivos que tienen que ver con creencias que te hacen hacerlo. Entonces, tú quieres aprender a hacer algo y lo que no tienes es la disciplina, la constancia, la estrategia, por usar ahorita tu término, Rumi, para llevarlo a cabo, necesitas trabajar, necesitas aprender, necesitas desarrollar un proceso mental, es decir, una estrategia, una secuencia de pasos que te genere la motivación que te permita decidir practicar en momentos en los que normalmente no estabas practicando. Entonces es básicamente esto. Para eso necesitas tener ciertas creencias que te hagan, que te impulsen en ese sentido. Ahora, eh, por eso estaba de una forma más sutil, pero por eso estaba yo hablando todo lo que hablé previamente. Las personas, y ahorita que leía, la gente quiere una píldora mágica, la gente cree que va a desarrollar una habilidad nada más porque sí. Y la quiere desarrollar, pero no quiere pagar el precio, voy a llamarlo así, que se requiere para desarrollarla. Y ahí es donde empieza el problema. Si desde las creencias, los valores de la persona no está contemplado el trabajar, y en algunas ocasiones arduamente para lograr el resultado, la realidad de las cosas es de que no debería ni siquiera de intentarlo, ¿no? O sea, sí, como yo le digo incluso a mi hijo, que espero que llegue a ser, cumplir una idea que él tiene, un sueño, llegar a ser golfista profesional, es si quieres ser golfista recreativo y pasarla bien y jugar con muchas personas, no necesitas practicar mucho. O sea, con practicar de vez en cuando, porque lo aprendió a cierta edad, porque tiene buena técnica, va a poder jugar bien con amigos toda la vida, ya con lo que tiene ahorita, practicando poco. Si quiere llegar a ser bueno, hay un precio que hay que pagar y es una disciplina, una constancia, es trabajar, es entrenarse fuertemente. Y así es igual, quieres ser muy bueno haciendo inducciones, tienes que hacerlas mucho. O sea, y qué es mucho, insisto, depende para cada persona. Y conozco personas que
que practicaban hacer 4 o 5 inducciones, aunque así fuera una silla vacía, ¿no? 5, 8, 10 veces al día y desarrollar la habilidad al cabo de varias semanas, ¿no? Entonces, ¿qué estrategia requerirías? ¿Qué estrategia es, por ponértelo en otros términos más simples para la gente que nos está siguiendo también, es para desarrollar la estrategia que estás llamando de practicar, en realidad es qué necesitas para motivarte para hacerlo, qué necesitas para que al levantarte por la mañana o a mediodía o en la noche quieras ponerte a hacerlo, o sea, qué necesitaría, cómo lo harías más atractivo, cómo lo harías más interesante, cómo lo harías más, que se te antoje hacerlo. ¿No? Porque mucha gente, y esto regreso a cosas más cotidianas, pero mucha gente quiere la recompensa, pero sin cumplir el proceso. Y eso sí suena maravilloso, pero así no se dan las cosas. No sé cuántos vieron la serie de Luis Miguel, o ustedes sepan la historia, pero con que si vieron la serie, aunque haya estado novelizada algunas cosas, el papá lo tenía entrenando, practicando para cantar, o sea, todos los días, ¿no? No puedes ir a jugar fútbol con tus amigos y era todo el tiempo, horas y horas. ¿Por qué tiene el dominio vocal que tiene el día de hoy? ¿Por qué tiene esa capacidad de con las notas y hacer esto? Porque entrenó horas y horas. Y si deja de entrenar, que por cierto hay etapas de su vida que puede haber dejado un poco, vas perdiendo ciertas habilidades, ¿no? Entonces no es magia, ¿no? Entonces, bueno, en otro momento podemos hablar un poquito más de ese aspecto, ¿no? Es precisamente por esa razón que las personas no avanzan, porque no aceptan que necesitan tener esas creencias o principios para cumplir sus metas. En gran medida, a mí no me gusta la generalización, estoy de acuerdo contigo, Roque, no, pero no me gusta la generalización de por eso la gente no avanza. Hay otras personas que no avanzan por otras razones, pero esta es una razón por la que mucha gente no llega al siguiente nivel. No sé si ustedes han visto, y sé que me ven de varios países, pero Shark Tank, que ya hay en varios países, Shark Tank México, Shark Tank Colombia, está el Shark Tank de los Estados Unidos, que fue el original. Por ejemplo, hay uno de los que sale en el Shark Tank México, Rodrigo Herrera, en un video el otro día que vi incluso en TikTok, decía, el problema aquí es tener éxito. Dice, la mayoría de las personas no están dispuestas a trabajar lo que se necesita trabajar para tener éxito. Y es un poco lo que estamos hablando. Todo el mundo quiere ser bueno tocando un instrumento musical, pero no todo el mundo está dispuesto a practicarlo. Todo el mundo quiere ser millonario, pero no todo el mundo está dispuesto a hacer lo que necesitas hacer para ser millonario. Todo el mundo quisiera hacer, incluso verse bien, pero no están dispuestos a hacer lo que se necesita hacer, a lo mejor a nivel de nutrición, a nivel de comer adecuadamente o de hacer el ejercicio, para obtener los resultados que están deseando. La gente quizás se quedó atorado en una etapa de Disney, pero quieren que haya un genio de la lámpara maravillosa o que salga una hada madrina y que por abracadabra te dé los resultados. Y eso lamentablemente coincido en parte con lo que dices, Roque, por eso muchas personas, yo no voy a decir las personas, pero muchas personas no avanzan. No tienen las creencias y los principios los adecuados del trabajo, del compromiso, del esfuerzo, del cómo obtener estos resultados. Entonces estamos en esto. Ahora, David, me estoy preparando para ser jugador profesional de eSports, por eso solo quería agradecerte, mi Gabo. Me ha ayudado mucho en mi vida tener profesional. Bueno, gracias, David. Y es curioso, porque a algunas personas les puede parecer que estás bromeando, pero sí, para los que sabemos de esto, o sea, yo la verdad es que no lo veo en la tele, sí he visto 2, 3 veces en YouTube las competencias que ya se hacen de distintos juegos de eSports y EA Sports y varios otros, todo lo que es juegos electrónicos, pero incluso la marca EA, lo he visto yo. Y es impresionante. O sea, el día de mañana, de verdad, los deportistas electrónicos, los de juegos, también van a ganar una cantidad muy importante, ¿no? Quizá tome todavía tiempo para que ganen lo que los Ronaldos y los Messis, pero sí es una actividad que está existiendo y que hay gente que le gusta ver el juego electrónico incluso más que un partido de la vida real, ¿no? Las nuevas generaciones particularmente. Pero entonces sí es una profesión y para ser bueno también hay que practicar. Y practicar no es nada más jugar. A ver, ya voy a hablar de esto. Vamos a tomar ahora esta metáfora para todos ustedes que les sirve esto de las habilidades. Para jugar un videojuego, tener tu controlito y tener una habilidad para ser bueno jugando lo que quieras, fútbol, y hay 1000 juegos, ¿no? Electrónicos, pero tú puedes jugar, pero el que está entrenando, entrena. Es decir, voy a practicar este tiro y lo van a practicar 20 veces, por ejemplo, aunque fallen, porque están en sesiones de entrenamiento. Es la práctica, es la repetición. Así va a ser. Robert Dills, teníamos una conversación en una ocasión
De las veces que fui a estudiar con él, alguna vez tuvimos la oportunidad de irnos a cenar. Nos acompañaba Paco Ramírez y mi colega Omar Fuentes. Lo invité yo para que fuéramos ahí los cuatro a cenar y hablamos de varios temas. Pero en otra ocasión, también en otro curso, yo tenía un programa de radio en aquel tiempo y le pedí la oportunidad de entrevistarlo. Entonces se fue a mí, yo tenía una suite y ahí pedí algo que comiéramos y mientras hablábamos y lo entrevistaba y demás. Y hablamos de esto precisamente y él me contaba que en los tiempos de cuando empezó la programación no lingüística, aprendían una técnica y la recomendación era utilizar esa técnica con todo, con lo que fuera. Con unas no iba a funcionar y con otras sí, pero era para desarrollar la habilidad con esa técnica y ver hasta dónde podían, decía el stretch, estirar los resultados con una misma técnica. Entonces ya era como amarrarte las manos y usar solamente una mano, usar solamente una herramienta. Entonces ese es el punto de la práctica, ¿no? La práctica no nada más es jugar para los que juegan electrónico, para los que juegan golf, no nada más es salir y pegar en el golf o en el tenis, jugar partidos. Le explicaba a alguien ayer que un querido amigo que fuimos a jugar golf y hablar de ciertos negocios, y estamos hablando de un amigo en común nuestro, que he mencionado muchas veces en mi libro, lo menciono, Transformación Profunda, y los menciono, Oliver Fernández. Y la diferencia entre los que llegaban a ese nivel y los que no, es que cuando entrenabas para ser bueno, empezabas a practicar el golpe de revés recto, el revés cruzado, de puros slice, puro top spin, y podías dedicar 3, 4 horas a puro entrenamiento y no jugabas un solo punto, un solo set, un solo partido, porque estabas entrenando y eso es entrenamiento y es distinto. ¿Quieres hacer buenas inducciones? Me voy a regresar a la pregunta que me hacía Rumi. ¿Quieres hacer buenas inducciones? Tienes que trabajar en cada aspecto de las inducciones, desde aprender a modular la voz, hablando de lo que sea, porque en un momento más te voy a hablar de las habilidades y cómo se desarrollan. Y jugar con esto, no quiere decir que ahorita voy a hacer una inducción, pero a lo mejor jugar y hacerle como locutor de radio y es aprender a jugar con la voz y con hablar más lento, hablar más rápido, las estructuras lingüísticas, a saber hacer causa-efecto, A produce B, escuchar estas ideas te van a llenar de entusiasmo, ¿no? A va a producir B, y entonces practicar y practicar y practicar y practicar, aunque no sean inducciones, son los elementos, los componentes que conforman esa habilidad más compleja, que es la inducción hipnótica. Entonces, es la práctica, la práctica, la práctica que va a hacer que se desarrolle esa habilidad. Gibran, que sí, bienvenido, que siempre haces buenos aportes. Esto ya me lo habías compartido en otra ocasión, muy buena frase, vamos a compartirla con todos. Para desarrollar una habilidad encuentro motivante aquella frase de Bruce Lee: no temo a quien practica 1000 patadas diferentes, temo a quien practica 1000 veces una única patada. Esta frase ya me la habías compartido alguna vez y es muy buena para hablar de esto. El que practica 1000 diferentes cosas, 1000 diferentes patadas, usando este ejemplo de Bruce Lee, no desarrolla habilidad en ninguna de ellas. Tiene variedad, pero no es una variedad que ya domine. Pero el que practica 1000 veces la misma patada es que se ha vuelto experto en esa patada. Y 1000 se quedó corto, ¿eh? O sea, ahí depende, seguramente fue por usar un ejemplo que la gente comprendiera. Pero un artista marcial de esos niveles puede practicar la misma patada 100,000 veces, 50,000 veces y me quedo más corto, porque esa es la forma de desarrollar esa maestría, esa habilidad. Entonces, totalmente en lo correcto, Gibran, muy gracias por tu aporte. ¿Cómo se desarrolla la habilidad de ser creativo? A ver, aquí les voy a hablar de algo que se llaman los niveles neurológicos. Robert Dilts lo planteó así. El nombre ha sido muy criticado, cuestionado, que si sí siguen reglas de la lógica, que si no tiene que ver con neurología. No importa, cuando lo platiqué con él precisamente ese tema en particular, me dijo: yo no sé por qué me lo critican tanto, Grinder sobre todo se lo critica mucho. Dice: si yo aprendí de ellos que lo importante no es el sustento científico que tenga el modelo, sino la utilidad que tenga. Y para mí, en niveles neurológicos de Robert Dilts tiene bastante utilidad. Bueno, ¿por qué tiene que ver con esto que pregunta Rob? En los niveles neurológicos hablan de diferentes niveles, por supuesto, por eso se llama así, pero está el nivel de identidad, es lo que la persona es. Abajo está el nivel de las habilidades y capacidades. No, perdón, de las creencias. Abajo está el de las capacidades y habilidades, como lo tiene el descrito. Entonces, es identidad, creencias, habilidades. Abajo ya las conductas. ¿Cómo desarrollas la habilidad de ser creativo? No puedes desarrollar una habilidad de una identidad. O sea, la pregunta adecuadamente, Rumi, tendría que ser: ¿cómo me vuelvo una persona creativa? ¿Cómo me vuelvo creativo? ¿O cómo desarrollo la habilidad de la creatividad?
Pero aquí es donde empieza la confusión, me parece, con otras preguntas que me has realizado, e incluso en otros momentos, una confusión estructural en cuanto al razonamiento de cómo lo estás viendo. Para ser creativo, no es una habilidad, ya es más una forma casi de ser. Ahora, no quiere decir que no exista la habilidad de la creatividad, que no exista el proceso creativo, el proceso de crear, que eso sería la creatividad. Es cómo se desarrolla exactamente igual, y agradezco tu pregunta por lo siguiente, exactamente igual que cualquier otra habilidad, es con la repetición y con la práctica. Pero la repetición y la práctica, ¿de qué? Sería la pregunta. Este es del proceso de crear, por un lado, pero es entender qué elementos necesitas para crear. Entonces, a ver, vamos a ponerlo así, en los estudios de Eric Robbie, él encontró que en los niveles de procesamiento mental o de diálogo interno, lo llamó él en algún momento, está el más básico, que es simplemente cuando estás de alguna forma nada más estás recitando, le llama él, reciting, es recitar, que es como el 2 por 1 2, 2 por 2 4, 2 por 3 6, 2 por 4 8, no, ni lo estás pensando. Después le llama remembering, recordando, que es más como parafraseando, que dice, es cuando no lo repites como loro, no lo repites como perico, no nada más lo dices, sino lo pones en tus propias palabras, de alguna forma. Ese es un proceso en complejidad, y esto ya lo han medido con resonancias magnéticas. Hay mucha mayor actividad del cerebro que cuando estás recitando. Si yo recito la tabla del 2, como ahorita lo hacía 2 por 1 2 por 2 por 2 4 2 por 3 6, el cerebro se activa una partecita mínima cuando estás recordando, a ver, en tus propias palabras expresa tal cosa, a la actividad cerebral es un poco mayor. El tercero de los niveles lo llama el debate, debating, que es cuando comparas diferentes ideas. Tú tienes una idea, te dan otra y las comparas y de alguna forma eliges entre ellas o hasta las sumas, como se vale que coexistan. Pero estás comparando, es un proceso de comparación. Ese lleva más actividad neuronal, más actividad del cerebro, que incluso lo que sería, por supuesto, recitar o recordarlo. El cuarto es el que la mayoría de las personas denominan la creatividad. Él lo llama, ahorita se me fue el término, cuando, eso es construir, y este es reciting, remembering, dice debating, y el siguiente es formular, perdón, tuve que pensarlo porque lo estaba en inglés pensando, formulating, formular. Cuando formulas, él dice, tomas dos ideas y a partir de esas dos ideas existentes, o esos dos conceptos, formulas una nueva idea, que puede ser una combinación de las anteriores y creas algo nuevo. Esto es lo que la mayoría de las personas llaman creatividad. Entonces, para hacer esto se necesita trabajar desde cosas más básicas. Para ser creativo es tomar dos ideas, mezclarlas y ver qué sucede. Y lo puedes hacer hasta físicamente, mezclar dos colores y ver qué color sale. Aunque te puede parecer muy absurdo ese ejercicio, es el ejercicio de combinar elementos y sacar algo nuevo. De dibujar un tigre con alas. O sea, seguramente todos ya habrán visto alguna vez algo similar, pero es dos elementos, dos conceptos conocidos y crear algo nuevo. Y ahí empieza el proceso creativo, el proceso de formulación. En los procesos internos mentales hay un sexto nivel que Eric Robbie lo denominó construir, que ese ya es diferente, es otra creatividad más elaborada, es diferente a la parte de la formulación, pero de lo que tú estás buscando, Rumi, lo que la gente suele llamar como creatividad es este proceso de formulación que parte de 2, 3, 4, 5 cosas conocidas y se mezclan todas ellas para crear algo nuevo. Y aunque pueda parecer absurdo hacer cosas así como los ponen a hacer los niños en la escuela, es mezclar y combinar todos esos elementos para crear algo nuevo. Y es como empiezas a generar ese proceso creativo, ese proceso que con la repetición se convertirá en una habilidad. Y que si esa habilidad se sostiene a lo largo del tiempo y a través de diferentes contextos, entonces ya podríamos hablar de que una persona es creativa, ya más su identidad y ya no tanto una habilidad. Espero que haya sido útil esa respuesta. Jorge, ¿el carisma se clasifica como habilidad o cómo se clasificaría? Es una muy buena pregunta, Jorge, porque esa me la han preguntado con mucha frecuencia. Para mí el carisma es algo más complejo porque el carisma involucra ciertas habilidades, incluso habilidades complejas, y, y va a sonar extraño, pero
para mí también tiene que ver con algo que le llaman a algunos tener ángel, que le llaman a algunos tener cierta presencia, y no me refiero a ser atractivo o no atractivo, que en muchos casos ayuda también, pero no es el punto, es un brillo, es una forma de una energía misma, eh, como yo catalogo el carisma. Ahora hay personas que van a hablar del carisma como algo aprendible. Yo siempre he discutido ese tema y honestamente yo no he visto que las personas salgan de cursos de carisma más carismáticas. Sí con otras habilidades, sí más a veces persuasivos, a veces más con mejor presencia de presentación de sí mismos, lo cual es muy valioso. Pero para mí el carisma va mucho más allá. Yo no llamo carismático a cualquier persona. Entonces, también es cuestión de definiciones, ¿no? Mi estimado Jorge. Entonces, yo no clasificaría el carisma como habilidad, sino el carisma incluye ciertas habilidades, la habilidad de conectar con la gente, conectar en varios niveles, desde lo que dices hasta la forma a veces de mirar a las personas, se sienten las personas si no, en algunas personas carismáticas imponen, otras personas carismáticas te apapachan con su presencia, pero generan esto, ¿no? Entonces, para mí es una combinación de habilidades y un algo que trae ya la persona, que parte se puede desarrollar y otra parte ya la tienes. Y hay personas que sin intentarlo ya tienen un carisma espectacular y que otros, por más que lo traten de desarrollar, pues se queda corto porque no es tan mágico. Es mi punto de vista sobre el carisma. Walter, ¿alguna recomendación para desarrollar maestría en el metamodelo del lenguaje Milton? Perdón que lo haga como anuncio, en el ABC de la PNL explico mucho de esto, de cómo hacerlo, te lo voy a explicar rápidamente, pero aprovecho para mencionar, los que compren la membresía VIP, que les va a dar 36 cursos el próximo año, les regala además del diplomado del ABC, además de descuentos en DHE y lecciones de transformación profunda y varios cursos que van a salir, entonces descuento del 50%, entonces es muy atractivo el contar con la membresía. La membresía Neuroing Live VIP, y ahorita regreso a la pregunta, es una membresía que por $348 se puede de alguna forma, $348, adquieres la membresía que es anual, es todo el año 2021, pero ahorita estamos regalando octubre, noviembre, diciembre, que también van a haber lecciones, sesiones, cursos, ¿no? 6 cursos en este año, y además va a haber rifas y además algunos regalos. Además se dan descuentos, como dije, en productos que son de precio elevado. Y además tienes derecho a participar gratuito en una formación presencial que se va a realizar, un evento, una reunión al final del 2021, en diciembre, en donde son 3 días, que va a haber formación, va a haber plática, va a haber etcétera, y lo único que tienes que pagar es tu hospedaje y tu traslado. Entonces, eso es importante que lo mencione, porque la membresía por solo $348, y de verdad lo digo así porque recibes de regalo el ABC la PNL, que vale $250, ya ahí solito. Entonces te quedarían todavía $100 más o menos para recibir 36 cursos por $100. De verdad es un regalo, es una oportunidad de tenerme constantemente enseñándote algo. Los temas están en una página, ahorita les comparto la landing page, y la página, es landing page, así se le llama, es una página de internet, es en donde van a poder ver, ahí están ya publicados todos los títulos, los cursos que se van a dar en los próximos 36, digamos, estos 3 meses, octubre, noviembre y diciembre, y todo el 2021. Son estos 15 meses, perdón, y son estos 36 cursos diferentes. Entonces ya están los temas publicados. Son 30 más 6 que no se han publicado porque son más bien con especialistas y van de todo tipo de temas. Entonces, en el ABC yo recomiendo, que es el regalo que reciben por esos $348, además de toda la formación, etcétera, en el ABC de la PNL, yo menciono que para desarrollar habilidades con el lenguaje hay diferentes recomendaciones. Uno empieza por hacerlo por escrito, ¿no? El formato escrito lo puedes revisar, corregir, hacer esto. Después pasa a un nivel grabaciones. Entonces tú ves, primero tienes que detectar el lenguaje. Antes de poderlo incluso utilizar por tu cuenta, tienes que saber qué preguntarías. En el caso del metamodelo, en el lenguaje Milton es escribir un montón de ejemplos. Después es grabarte, escucharte. No me gustó cómo salió esa parte y volverlo a hacer. En el caso del metamodelo es escuchar a una persona hablando, una grabación, esto va a quedar grabado, se va a subir mañana a YouTube, por dar un ejemplo. Entonces, pausas, y ¿qué preguntarías a eso? ¿No? Aunque no vas a tener una respuesta, pero estás practicando, estás entrenándote. Ya después lo haces a un nivel de interacción con las personas, sin
tenga mucho impacto. Es decir, si no lo vas a hacer con un cliente donde si te equivocas pierdes un contrato de $1,000,000, ¿no? Eso lo dejas cuando ya tienes más la habilidad. Empiezas con personas que si te equivocas en tu pregunta, que si te equivocas en lo que dices, no está causándote ningún problema, ningún conflicto. Y así vas subiendo el nivel de complejidad. Y al cabo yo sugiero que es una semana con cada nivel, a menos que lo hagas mucho cada día. Y entonces al cabo de 4 semanas ya estás llegando a un nivel en donde ya lo puedes aplicar con clientes, con personas, donde ya cuenta, como diría yo. Eso es como ir llevando el entrenamiento. Esa es mi recomendación. Más detallada la tengo en el ABC de la PNL, definitivamente. Por cierto, nada más, para aquellos que quieren el ABC, nada más, porque hay quien quiere eso, nada más quiere DHA y no quiere la membresía, sí se vende, nada más que a precio regular, ¿no? Sin descuento y en el caso del ABC, pues no es de regalo. La relación entre pensamiento y emoción y la habilidad, para mí hay habilidades de pensamiento, habilidades, vamos a llamarlos intelectuales o mentales, hay habilidades emocionales, ¿no? Que es la habilidad de manejar tus emociones. Y entonces depende de eso. Por eso hace rato, no sé si te tocó verlo, Rosalía, cuando compartí algunas cosas, te la voy a poner rápidamente porque aquí la tengo, no es problema, no, ¿dónde está? Está acá. Aquí yo, porque no quise hacerlo más amplio, hablaba de habilidades físicas y habilidades intelectuales, pero hay habilidades que son emocionales, hay habilidades mentales, hay habilidades físicas. No hay una habilidad, al menos no que se me ocurra a mí, una habilidad que no tenga o pensamiento o emoción o ambas, o la combinación o física, ¿no? Entonces, ¿cómo se combina? No sé si tu pregunta va más en el sentido de, digo, sí sé que la siguiente pregunta es cómo desarrollar la habilidad de persuasión a los demás. Eh, y perdón que sea repetitivo, pero ¿cómo se desarrolla una habilidad? Todas las habilidades se desarrollan exactamente de la misma forma, que es lo que vengo diciendo, es la repetición constante a través del tiempo para lograr un resultado. Aquí lo ponía de esta forma, competencia inconsciente, de no saber que no sabes, a volverte ahora sí que consciente de tu incompetencia. Necesitas entrenamiento para pasar a competencia consciente. Una vez que tienes este entrenamiento, entonces resulta que ya puedes hacerlo, pero todavía no te es natural. Para llegar al nivel de habilidades, cuando llegas a la competencia inconsciente, y esto es por medio de repetición consistente, no hay de otra. La repetición, la práctica es lo que te va a llevar a desarrollar esa habilidad y al poder hacerlo fácil y naturalmente, ¿no? Eso es lo que te va a ayudar a tener resultados. Entonces es cómo desarrollar la habilidad de la persuasión en los demás, desarrollando las habilidades que lo dije al principio, las habilidades básicas o simples que requiere la persuasión, que son varias. Cada una de ellas la puedes hacer por partes, irlas sumando hasta sumar todas estas habilidades en una habilidad más compleja, que es la de la persuasión, y la práctica de todo esto va a llevar al resultado, a la habilidad, así de simplificada la explicación. Ahora, si quieren que les dé consejos específicos de cómo desarrollar la habilidad de la persuasión, vamos a tener otros lives. Voy a publicar, el próximo es el sábado, por cierto, para los que estén interesados, voy a publicar el sábado un live, voy a realizar otro live sobre el trabajo de Bandler desde 1972 a la fecha, es decir, desde que empezó hasta la actualidad. Voy a hablar de varias cosas de esto y responder a dudas, inquietudes que puedan tener sobre ese aspecto, ¿ok? Entonces, para los interesados el sábado, los invito a que me acompañen en el live. No he publicado la hora todavía, yo creo que va a ser a las 4 de la tarde, pero ya lo publico y les comparto aquí en este espacio el anuncio de a qué hora va a ser, porque nada más tengo que verificar un detalle. ¿Ok? Entonces, ahí ya, en ese voy a hablar de algunas cosas y voy a tener otros lives. Voy a ver, después del sábado va a haber otro el lunes, va a haber otro el miércoles, creo que es el miércoles. Después va a haber una semana que va a haber una semana completa hasta el siguiente, o sea, ya lo tengo ajustado. Y en alguno voy a hablar más de estas habilidades de persuasión y, aunque sea el anuncio, varios de los cursos que voy a hacer en la membresía a lo largo de estos 15 meses que durará la membresía para los que se inscriban ahora, en este mes, en este inicio de octubre, o sea, finales de septiembre, inicio de octubre, van a haber varios cursos que tienen que ver con la persuasión, ¿no? Dentro del paquete. Entonces se va a hablar sobre distintos aspectos de la misma persuasión, desarrollarla. Porque hoy tenía una asesoría con un australiano y hablábamos de esto, hago las asesorías individuales, y es una de las cosas que él quiere trabajar, y hablábamos de que son 3 factores: el trabajar el mensajero, es trabajar en ti,
en tu persona, en lo que proyectas, etcétera, confianza, seguridad, tus creencias, etcétera, etcétera. Trabajar en el mensaje, que es las estructuras lingüísticas de todo esto, y trabajar en leer a la audiencia, al público, al cliente, para saber conectar con esa persona. Esos son los como, así en un resumen de las habilidades de persuasión. ¿Okay? Todo esto voy a estarlo compartiendo en la membresía NeuroInc Live VIP. Son 30 cursos diferentes. Entonces va a estar los 3 pilares de una transformación profunda, explicar más a detalle cómo se logra una transformación profunda, un cambio más profundo en las personas. Ese es en octubre. En octubre también el miedo, el enemigo interior, aprender es un curso para saber manejar el miedo, cómo funciona el miedo y cómo superar el miedo. En noviembre va a estar el sistema Maestro 5 para triunfar, que esto es un sistema, un modelo probado de cómo llevar a una persona de iniciar un proyecto, por ejemplo, un emprendedor, hasta poder triunfar. Obviamente toma su tiempo otra vez, igual que esto, es el sistema Maestro 5, así le llamo. Otro curso en noviembre va a ser buen descanso al dormir, es aprender a dormir, a descansar. Muchas personas duermen pero no descansan, ¿no? Es aprender a descansar. En diciembre tenemos claves para una comunicación persuasiva, de lo que me estabas preguntando, Rosalía. Ese curso completo va a estar en claves para una comunicación persuasiva. Tiene que ver precisamente con la persuasión y recomendaciones para seguir haciéndose más persuasivo. Después tenemos Ajusta las prioridades en tu vida, es otro curso sobre las prioridades en trabajo personal. Otro curso es la esencia de la motivación, para aprender cómo funciona la motivación, aprender a motivar y aprender a motivar a otros. El propósito de la vida, realizarte. Esto es un curso que tiene más que ver con una conexión espiritual, incluso contigo mismo, pero es descubrir ese propósito para tu vida, realizarte. El curso en febrero, el despertar de la conciencia, es aprender en ese sentido un poco más, insisto, más hacia el interior, más espiritual. En febrero, por ser el mes de febrero, encontrando a la pareja ideal. Ahorita sigo leyendo lo que decías, Marco, pero es para encontrar a la pareja y explicando algunos de estos aspectos que ahorita algunos están planteando. El curso de marzo, tu relación con la riqueza. Esto es para los que tienen conflictos continuamente con la generación de la riqueza y demás. Es descubrir sobre tu relación con la riqueza, tus creencias, tus ideas que pueden estarte bloqueando en ese sentido. Otro curso en marzo, sanando tu pasado. Es para todos los que van arrastrando cosas del pasado. En abril, los 10 mandamientos del dinero. Es un curso sobre cómo, otra vez, mantener, generar, multiplicar el dinero. Otro curso se llama, muy sencillo, Tú puedes ser feliz, que tiene que ver más crecimiento, otra vez, personal, interno, sobre la felicidad. En mayo, 3 causas del sufrimiento y 6 pasos hacia la libertad, es otro curso. 5 claves para vender más en junio, tiene que ver con lo de persuasión que preguntaban hace rato también. El rapport que no te enseñaron, es un curso para meternos a un rapport mucho más profundo y avanzado. En julio, alineando cuerpo, mente y espíritu, conociendo tu personalidad, entender más de las personalidades. En agosto, desarrollando las inteligencias múltiples. Esto es vamos a expandir nuestra capacidad con todo esto. En agosto mismo, equilibrando tu energía. Para los que creen en todos estos procesos de energía, bueno, lo he estudiado muchos años, también va a estar incluido en esto. En octubre, los 10 mandamientos para iniciar un negocio exitoso. Aquí son otros mandamientos, estos no son del dinero, sino aquí se hace que me cambiaron esto, pero bueno, los 10 mandamientos para iniciar un negocio exitoso. Esto es para los emprendedores y es que se necesita para hacer un buen negocio. Mitos y reales del poder de las palabras. Esto para muchos de los que les interesa el lenguaje es aquí las mitos y realidades, el poder que tienen las palabras, pero también todos los mitos que se han creado alrededor de ese tema. En noviembre, Parado sobre los hombros de gigantes, y es como aprovechar, como aprender de mentores, de maestros, de guías, estos que hablan de modelar de personas. El poder de los 4 elementos, esto tiene que ver más con la respiración, fuego, viento, agua, tierra, y cómo conectar con cada uno de estos elementos, un poquito más mágico ese. Y diciembre, si no hay amor, no hay violencia, perdón, si hay amor, no hay violencia. Es un taller que tengo preparado desde hace tiempo, es muy, muy, muy bonito. Creo que la solución para muchas cosas en el mundo es el amor, y es un taller muy bonito para diciembre. Y el poder de la hora y la magia del mañana, ¿no? Aprender a enfocarnos y vivir el presente, pero saber cómo programamos y construimos el futuro. Entonces, por ejemplo, ahorita les leí, fueron 30 diferentes cursos que se van a dar, son de 3 horas cada uno de ellos, y esos son parte de la membresía. Entonces, lo menciono porque la verdad vale la pena por el precio. Es una excelente oportunidad participar en la membresía, y ahorita les voy a poner el
vínculo. Aquí lo tenemos, déjenme lo copio, pegar. Ahí está. Esta es la página. Ahorita se los voy a poner también en el chat para que lo pueda. Ah, no, aquí no lo puedo publicar. Lo publico después en el chat, al final lo voy a poner porque no me deja desde StreamYard mandarlo a Facebook. Y aparte lo están viendo en 2 páginas de Facebook esto. Pero ahí está, esta es la página, si la pueden tomen una foto, copienlo y escríbanlo. Ahí pueden entrar todos los detalles de la membresía, los 30 cursos que se van a enseñar, los beneficios, que va a haber rifas y los regalos y los descuentos, el regalo del ABC, que es completamente gratuito, donde vas a aprender desde modelar y estrategias. Y hablo de 4 tipos de modelar, ahorita que voy a responder a una pregunta que estoy viendo. Entonces es 4 estilos, el de Bandler, el de Grinder, el de Dietz y el de Tony Robbins. Hablo de las estrategias, de obviamente anclajes, modalidades, modelo Milton, metamodelo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es gratis con la membresía. Y DHE, algunos que están aquí participaron en DHE, lo van a tener. Los que no, tienen 50% de descuento en ese curso que va a estar ya grabado en plataforma a partir del mes de octubre. Entonces, y de ahí va a ser la lecciones de transformación profunda, 50% de descuento. Otro que es estrategias para la riqueza, que es un programa bastante completo. Para estrategias, no recuerdo el título exactamente, pero estrategias sobre el dinero y la riqueza, etcétera. También 50% de descuento. Entonces van a tener muchos beneficios en ese un punto distinto. Marco, ¿hasta qué punto crees que sea bueno saber nuestros límites? ¿Crees que si ignorando esos límites, ya sean mentales o físicos, podemos lograr más? Me refiero a como un talento artístico, deportista, por ejemplo. Muy buena tu pregunta, Marco, porque este es un punto en el que yo difiero completamente de la mayoría de la gente que conozco haciendo PNL, que dicen los únicos límites que existen son en la mente. Trata de saltar a la Neo en Matrix de un edificio a otro a una distancia de 20 metros entre un edificio y el otro y vas a descubrir muy rápido que sí tenías límites. Y una vez que te mates al caer, entonces ya te descubrirás que ya también llegaste a otro límite y ya no vas a poder seguir aprendiendo y haciendo tonterías porque te diste en la mano, por decirlo así, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es conocer nuestros límites? Es importantísimo, es de lo más importante en la vida. Para mí, una de las cosas que les enseño a las personas es a saber reconocer sus límites, algunos porque los puedes superar una vez que los conoces trabajándolos y otros para saber hasta dónde realizas ciertas cosas. Para mí los límites son importantes comprenderlos y comprender la diferencia entre los límites imaginarios y los límites reales. Es decir, ahorita tú decías los mentales y físicos. Hay algunos límites que tenemos por percepción, creemos que ese es el límite y en realidad podemos dar mucho más. Pero hay otros límites que son absolutamente y completamente reales y conocerlos es sumamente importante para trabajar alrededor de esos límites. ¿Cómo desarrollar la habilidad de pensar positivo? Ahí sí es un hábito, ahí eso no es una habilidad. Pensar positivo no es una habilidad, es una elección, es una decisión. Lo que pasa es que muchos traen el patrón mental ya un programa que piensan en lo negativo, que lo primero que les viene es negativo. Entonces, aquí sí es un hábito, aquí sí es el repetir, es atraparse pensando negativamente. Se puede hacer aquí es más un trabajo más tipo terapéutico, en el sentido de que se puede hacer un trabajo hipnótico para romper el patrón y establecer el nuevo, y la práctica, la repetición consciente hasta hacerlo un hábito, lo va a hacer el hábito del pensamiento positivo. Asumiendo que lo de mencionas porque en la actualidad tú o alguien más no tuviera el pensamiento positivo y es normalmente negativo. Esto tiene que ver con cómo en nuestra mente tomamos un criterio, un pensamiento y usando algo que se llama entretiempos, que es un metaprograma, encontramos todas las experiencias que validan este criterio, que es esta creencia. Entonces hay personas que tienen la creencia de que la vida es difícil o complicada o mala o la gente es mala, bla, bla, bla. Entonces ese es ese punto en ese sentido, ¿no? Más que una habilidad es un hábito, mi estimado Robert. ¿Qué piensa el trabajo de Michael Breen? A ti te gusta la palabra del framework. Michael Breen, la parte de metamodelo, Michael Breen la enseña bien con una limitación. Michael Breen es de los pocos, cuando digo pocos me refiero a mí, me refiero a Eric Robbie, probablemente Omar Fuentes, porque lo hicimos alguna vez juntos, pero no sé si lo haga o no lo haga, y muy pocos más.
enseña que el metamodelo puede ir hacia adentro o hacia afuera, que es algo que Bandler empezó, Bandler lo hizo. Bandler lo describió en 1987, ¿no? Porque es de los mejores materiales de Bandler, que es Building and Maintaining Generalizations y Creating Therapeutic Change. Son dos de los mejores cursos de la historia de Bandler. Él mismo lo considera así, aunque él no lo dice públicamente, me lo dijo a mí, se lo dijo a dos de sus aprendices que lo tenían que estudiar sí o sí, pero no lo recomienda porque él no gana nada de esos, no recibe un solo dólar, entonces no recomienda nada de eso. Pero esos son sus dos mejores cursos, a mi opinión. Y él en esos es uno de los que menciona ir hacia adentro o hacia afuera con el metamodelo. Y Michael Breen tomó la idea, pero no la entendió, a mi parecer no la entendió al 100%, porque entonces toma unos patrones del metamodelo y dice que esos van para afuera y otros dice esos van para adentro, cuando la realidad del planteamiento de Bandler es que el metamodelo, todas las preguntas puedes ir hacia adentro o hacia afuera. El ejemplo base es, no puedo hacer esto. ¿Qué te lo impide? Es hacia adentro. ¿Qué está en la mente de la persona que le hace creer que no puede? No puedo aprender inglés. ¿Qué te lo impide? Entonces, que salgan las creencias o las limitaciones que tienes hacia adentro del modelo. La pregunta, ¿cómo sería si pudieras? Invita a la persona a pensar en salirse de su esquema, de su mapa, a una posibilidad que no había contemplado. Esa existe desde toda la vida, pero así aplica con todas las preguntas del metamodelo. Entonces, una pregunta, si alguien dice, según quién, ¿no? Por preguntar el actor ausente o performativo perdido, lost performative, según quién esto es así, eso es hacia adentro del modelo de la persona, es que te dé información de dónde, por qué dice eso. Y hacia afuera puedes preguntar, ¿alguien más tiene otra percepción al respecto? ¿Alguien más opina distinto? Y lo estás llevando hacia el exterior de su modelo. Entonces puedes usar todas las preguntas, en todos los patrones del metamodelo puedes ir hacia adentro, hacia afuera. Entonces, ¿qué opino, Walter, acerca del trabajo de Michael Breen? Es que es bueno un paso más allá que lo que la mayoría enseña. Es decir, la mayoría enseña el metamodelo del libro de 1975, es ridículo, o sea, se abandonó, en el 82 sacaron otras opciones, entonces se perdió mucho de lo que era, de los avances. Entonces, en una cifra no oficial, Walter, el 90% de los cursos que enseñan metamodelo están atrasados en relación a Michael Breen. Entonces, Michael Breen, bien. Ahora, Michael Breen, ya te dije la limitación que yo le veo, es que él pensó que unos patrones van hacia adentro y otros van para afuera, cuando mi entender, mi trabajo y el de Bandler, que estuve cerca de él, Michael Breen también estuvo cerca de Bandler unos años, pero yo con Bandler hablándoles, todas las preguntas puedes ir hacia adentro o hacia afuera. Y el chiste, el chiste decimos en México mucho, el truco, la magia está en primero decidir, ¿quieres ir hacia adentro, averiguar más de lo que piensa la persona o llevarla ya hacia afuera, hacia empezar a cambiar su percepción? Entonces, de esto vamos a hablar en algún otro. De hecho, voy a hablar de esto el sábado, en el live del sábado, porque como voy a hablar del trabajo de Bandler y la evolución a lo largo del 72 hasta la actualidad, lo que sé de la actualidad, porque ya no estoy dictando cursos con él. Entonces, el sábado voy a hablar de esta parte del metamodelo, las evoluciones del modelo, y Michael Breen tiene una parte de esto, entonces bastante bien. ¿Ok? Marcos, les repito, la membresía, de verdad, les van a tener curso del ABC, 30, es decir, son 90, son más de 100 horas de cursos conmigo a lo largo de 15 meses, 100 horas de diferentes cursos enseñándoles los temas. La estructura de esos cursos son diferentes estos lives, en el sentido de que aquí hablo más o menos una hora del tema, otras veces hasta menos, pero una hora del tema que estaba por tratar, y de ahí empiezo con la interacción con la gente. En los cursos que van a ver en la plataforma y en vivo, en la membresía, en el grupo de Facebook, van a ser 2 horas a 2 horas y media completas de curso, donde solamente contestaré preguntas específicas de lo que estoy hablando en ese momento, de ejercicios que les propongo, y al final voy a dar media hora para contestar a todo tipo de inquietudes y demás, media hora, 45 minutos, dependiendo un poco la clase. Pero esa va a ser la estructura. Entonces ahí las preguntas al principio no van a ser, no me voy a poner a contestar a todas las preguntas, sino ahí es 2 horas de clase, 2 horas y media, hasta 2 horas y media en el caso más extenso, y después un periodo de preguntas. Entonces son cerca de
no sé, como 105, 110 van a ser horas de clase, de curso, más el ABC, que son más de 100 videos diferentes, son 15 módulos, ese ya está incluido en el precio, es un regalo, más algunos regalos que se van a ir dando a lo largo del año, más los descuentos de 50% en los cursos como DH, como lecciones. Y el evento presencial, ese va a ser una experiencia muy agradable. Digo, no todo el mundo le queda fácil venir a México, todavía no se define dónde va a ser, se va a definir unos 3 meses antes por poder sacar paquetes, precios especiales para ustedes, ahorita no nos lo darían. Para diciembre de 2021 todavía ni lo contemplan. Entonces va a haber hospedaje en el hotel sede con descuento especial del grupo para tener mayor convivencia incluso todos. Alimentos incluidos, formación, convivir, poder interactuar en persona. Entonces creo que todo eso por $348, la verdad que me parece que es exageradamente regalado. María Inés me pregunta, y esto es interesante para esto, ¿a qué horas dar las clases del VIP? Cada mes se va a anunciar las de ese mes. ¿Por qué? Por compromisos diversos. Porque para mí es prioridad mi familia, por ejemplo, y mi hijo está compitiendo en golf, entonces no sabemos con un año de anticipación sus torneos, las fechas, los horarios. Entonces, dependiendo de eso, un mes antes se va a anunciar los horarios de las clases. Pero todas las clases quedan grabadas, no solamente en el grupo durante un mes, sino en la plataforma, o sea, todo lo que está en plataforma, a veces eso se va a ir subiendo a plataforma, los cursos, y se van a poder ver las veces que quieras, el tiempo que quieras, una vez que participaste. Cuando te acaba la membresía, la anualidad, ya no recibes nuevos cursos, pero todavía puedes seguir revisando los que ya habías pagado, ¿no? O sea, entonces, de los títulos que leí hace un rato, si tú nada más pagas la membresía 2021, los vas a poder seguir viendo los próximos 5 años, 10 años, no sé, lo que quieras repetirlos. Lo que ya no recibirías son los del 2022, nuevos cursos, que ya no recibirías esos cursos, ¿no? Porque si no pagas el 2022, si no renuevas, digamos, la membresía, pero tienes derecho a todos los anteriores. Entonces va a quedar grabado en el grupo y en la plataforma. ¿Por qué en el grupo un mes? Para que los que lo vean después y quieran preguntar cosas, todavía hay interacción dentro del grupo, ¿no? Los horarios normalmente van a ser como lo normal. Los días normalmente, lo más probable es que caigan en miércoles, pero les repito, eso va a tener que a veces ajustarse por distintas circunstancias, ¿ok? Les mando un fuerte abrazo a todos, espero que tengan una linda noche, para los que es así, y algunos pues, despelados desde España por ahí, que tengan un excelente día, y estaré transmitiendo el día sábado nuestro próximo live, hablando el tema, eso sí se los digo ya desde ahora, es el trabajo de Richard Bandler de 1972 a la fecha. Entonces voy a hablar un poco de Neurohypnotic Repatterning, que hay personas que preguntan sobre NHR, Neurohypnotic Repatterning. Voy a hablar obviamente, algo de DHE, para los que ya conocieron un poco más de esto, bueno, ya tienen más referencia, pero mucha gente que no sabe de qué se trata. La evolución de muchos de los modelos de PNL, voy a hablar del trabajo de Personal Enhancement, de los cursos que se hicieron sobre Stepping into the Unknown, Shamanics, temas sobre la parte de chamánica y demás. Entonces, bueno, hay muchos temas que abordar de la trayectoria de Bandler de 1972 al año ahora sí que 2020, en el 2020. Entonces, eso va a ser el tema del día sábado. Y el sábado ya les aviso la temática del día lunes, porque en este momento no la recuerdo así. Así que dicen en inglés from top of my mind, no lo tengo tan presente. Pero bueno, con todo gusto. Gracias por su tiempo. Fuerte abrazo.